settle the war in Ukraine, and I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. They can't get us out. Desde los primeros días de su campaña presidencial, Donald Trump dejó en claro que tenía una solución audaz para uno de los conflictos más sangrientos de nuestra era. En 24 horas acabaré con esta guerra, prometió, pronunciando cada palabra con la firmeza de quien cree tener en sus manos el poder de moldear el destino del mundo. Sus seguidores lo aclamaron como el líder que devolvería la paz, mientras sus detractores lo acusaban de una arrogancia desmedida. Pero tras esa promesa, cargada de dramatismo y ambición, se oculta una estrategia tan polémica como inesperada. Ceder a Rusia el control de los territorios ocupados en Ucrania, un plan que no solo descoloca a la administración Biden, sino que amenaza con cambiar para siempre el equilibrio de poder en el escenario internacional. En esta nueva entrega de Mundo de Armas veremos este tablero de ajedrez geopolítico, donde la jugada de Trump no busca únicamente evitar la Tercera Guerra Mundial, sino redibujar las líneas que separan a vencedores y vencidos. Y ante este giro radical, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos frente a la solución definitiva que tanto anhela el mundo? ¿O ante un escalamiento del conflicto que podría sumir al planeta en una nueva era de caos y dominación? Vamos a descubrirlo. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Para entender este contexto es esencial analizar el vínculo entre Donald Trump y Vladimir Putin, una relación que ha sido objeto de escrutinio durante años. Desde su primer encuentro en 2018 en Finlandia, el magnate estadounidense no escatimó en elogios hacia el líder ruso, describiéndolo como un genio estratégico e incluso minimizando sus actos de agresión. Durante su mandato, Trump no solo evitó imponer sanciones severas a Moscú, sino que también criticó abiertamente a la OTAN, calificándola como obsoleta. En contraste, la relación del mandatario electo de Estados Unidos con Volodymyr Zelensky ha sido fría y distante. El presidente ucraniano, quien se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la invasión rusa, fue una pieza central en el primer juicio político contra Trump. Cuando se reveló que este había condicionado ayuda militar a Ucrania a cambio de favores políticos, esa desconfianza mutua nunca se disipó. Y hoy, mientras Zelensky lucha por la supervivencia de su nación, parece poco probable que encuentre un aliado en el presidente electo de Estados Unidos. If Donald Trump doesn't know whom he will support, Ukraine or Russia, I think that he will have challenges with his society, because to support Russia, it means be against Americans. Zelensky inicialmente trató de mantener buenas relaciones con Trump, pero la presión por parte del actual presidente electo estadounidense fue un desafío para su gobierno. Esto creó una dinámica incómoda entre ambos, sobre todo teniendo en cuenta el plan de Trump para resolver la guerra en Ucrania. Sus ideas son tan audaces como controvertidas, una propuesta que no deja indiferente a nadie. En el corazón de su estrategia se encuentra la premisa de apaciguar a Rusia mediante concesiones que, según él, traerán un fin rápido al conflicto. Trump plantea aceptar la realidad del terreno. Los territorios ocupados por Moscú, como el Donbass, Zaporilla y Jersón, serían reconocidos oficialmente como parte de Rusia. Para el presidente electo, este movimiento no es una capitulación, sino una medida pragmática destinada a estabilizar la región y evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, la propuesta que ha generado mayor polémica es su exigencia a Ucrania de renunciar a su aspiración de unirse a la OTAN durante al menos 20 años.
Para Trump, esta decisión es clave para desactivar lo que considera uno de los principales detonantes de la guerra: la amenaza percibida por Rusia de tener una alianza militar occidental en sus fronteras. Esta medida, según argumenta, no solo reduciría las tensiones actuales, sino que también marcaría el comienzo de una nueva era de relaciones internacionales más equilibradas. Además, Trump pretende involucrar a Europa en la reconstrucción de Ucrania, aunque con condiciones. Según su visión, los países europeos, agotados por las consecuencias económicas de la guerra, deberían asumir un rol protagónico en la recuperación, pero únicamente si aceptan su plan como la solución definitiva al conflicto. Para Trump, este es el precio de la paz. Un acuerdo que todos deben respaldar, incluso si significa digerir amargas concesiones. Esta estrategia, cargada de simbolismo y pragmatismo, refleja el enfoque característico de Trump: directo, controversial y sin temor a romper con las normas establecidas. Because Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people, so many dead people. Trump ha señalado que bajo su liderazgo la guerra no habría sucedido. Afirma que él habría evitado el conflicto mediante negociaciones con Rusia o una postura más firme desde el principio. Para él, tanta destrucción y sangre derramada es también responsabilidad de la administración Biden, que ha invertido miles de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania con el objetivo de frenar la expansión rusa. En contraposición, Joe Biden piensa que ceder territorios a Moscú sería recompensar la agresión y sentar un peligroso precedente para otras potencias, como China en Taiwán. Sin embargo, Trump argumenta que su enfoque no busca premiar a Rusia, sino evitar una escalada que podría desembocar en una guerra nuclear. Durante su campaña electoral, afirmó que la administración Biden había llevado a Estados Unidos al borde del abismo. Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. Para Volodymyr Zelensky, las ideas de Trump no son solo un revés estratégico, son un ataque directo al corazón de la lucha de su país. Desde el primer día de la invasión, el líder ucraniano se ha mostrado como un hombre que, contra todo pronóstico, ha unificado a su pueblo en la defensa de una nación que se niega a arrodillarse. Ahora, ante la posibilidad de ceder los territorios ocupados, su lucha parece pender de un hilo. Zelensky ha declarado en múltiples ocasiones que Ucrania no puede aceptar un acuerdo que ponga en peligro su soberanía, dejando claro que cualquier plan que implique concesiones territoriales es inaceptable. Sin embargo, la presión internacional podría dejarlo con pocas opciones, especialmente si Trump cambia de postura, ya que Estados Unidos es actualmente el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania. The president of Ukraine is in our country, and he's making little nasty aspersions toward your favorite president, me. And he's no angel. It's all such a horror. Biden and Harris caused this situation by the stupidity of what they said, by every move they make. But they caused the situation, and now they're locked in. They're locked in. Zelensky se encuentra atrapado entre la espada y la pared, entre la necesidad de dar por finalizado el conflicto y la obligación de honrar el sacrificio de aquellos que ya no están. Con cada palabra, con cada discurso, intenta mantener la esperanza de su nación viva, pero el peso de la guerra y las crecientes presiones comienzan a desgastarlo. Su determinación es férrea, pero en su mirada se puede vislumbrar el cansancio de un hombre que ha cargado con más de lo que cualquiera podría soportar. Mientras tanto, del lado del Kremlin, la relación con el nuevo gobierno norteamericano parece un poco más prometedora. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. En este contexto, el plan de Trump llega como una oportunidad dorada, un pacto que le permitiría a Putin consolidar lo que ha logrado en el campo de batalla, sin tener que pagar el precio de más años de guerra.
Tras meses de combates estancados en el frente, donde cada metro ganado ha sido a costa de cientos de vidas, Rusia enfrenta un desgaste que parece hacerse insostenible. Las filas de soldados se han reducido drásticamente, las sanciones económicas se estrangulan y las divisiones internas se convierten en un ruido cada vez más ensordecedor dentro de los pasillos del poder. Para el mandatario del Kremlin, que ha construido su imagen de líder fuerte sobre la promesa de restaurar el poderío ruso, la propuesta de Trump es una bendición estratégica. La posibilidad de que los territorios ocupados, ahora destrozados por la guerra, sean oficialmente reconocidos como parte de Rusia se siente como un triunfo histórico. Un gesto que no solo satisfaría las aspiraciones imperialistas que ha cultivado desde el inicio de su mandato, sino que también reforzaría su control interno. Para llevar adelante sus planes, el futuro primer mandatario de los Estados Unidos tendrá que afrontar un tema que históricamente ha traído polémica en el mundo: las sanciones a Rusia y las consecuencias que éstas conllevan. The problem with what we have with sanctions, and I was a user of sanctions, but I'd put them on and take them off as quickly as possible because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents, and we have to continue to have that be the world currency. I think it's important. I think it would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. Según Trump, las sanciones, en lugar de debilitar a Rusia, terminan dañando a la economía estadounidense y a sus aliados. La ausencia de estas medidas políticas podrían ser celebradas en el Kremlin como un triunfo diplomático sin precedentes. Una victoria conseguida no con tanques ni artillería, sino con la persuasión del hombre más poderoso de Occidente. Para Putin, aceptar el plan de Trump sería como jugar una partida de ajedrez, en la que su oponente decide sacrificar las piezas clave por voluntad propia. Sería una oportunidad para proyectar a Rusia como un país que logró imponerse frente a las sanciones, las críticas y la resistencia internacional, mientras el resto del mundo dobla las rodillas en nombre de una paz que favorece al agresor. We are open, yes. Of course we would be looking at what will the next steps be by new American administration. We are open and we are ready to cooperate. But of course, we will be cooperating on the basis of our national interests. Sin embargo, detrás de las puertas doradas del Kremlin, no todo sería celebración. Putin es un estratega frío, calculador, y sabe que los gestos de Trump, por más tentadores que parezcan, pueden ocultar una jugada más compleja. La incertidumbre flota en el aire como una sombra inquietante. Porque aunque Trump parece inclinar la balanza a favor del Kremlin, su imprevisibilidad es legendaria. We have no illusion about the new administration's stance on Russia because, let's recall that during the previous administration, Trump administration, it was him who started this introducing of sanctions. Many anti-Russian legislations were adopted, so there is no illusion. En las sombras de este posible pacto se encuentra un mensaje sombrío para el resto del mundo: que la guerra puede ser premiada, que la fuerza puede imponer términos y que los principios de soberanía e integridad territorial son flexibles cuando los intereses de los poderosos están en juego. La propuesta de Trump es para Putin potencialmente un regalo que consolidaría su narrativa de invencibilidad, mientras pone al planeta en vilo sobre cuál será su próximo movimiento. Yesterday, reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. I'd like to tell the truth. Yes, he's smart. The NATO nations, and indeed the world, they're not so smart. They're looking the opposite of smart. If you take over Ukraine, we're going to sanction you, they say. Sanction? Well, that's a pretty weak statement. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country and they're going to sanction me? Con su estilo característico, Trump ha enfatizado que las sanciones por sí solas no son suficientes para abordar los problemas de fondo y que el diálogo y una postura más directa y negociadora serían más efectivos.
A medida que Donald Trump se prepara para asumir el cargo en 2025, el mundo entero contiene el aliento, atrapado en una atmósfera de incertidumbre y tensión que parece casi palpable. La pregunta que resuena en cada rincón del planeta es una que divide opiniones, enciende pasiones y deja a muchos al borde de la desesperación. ¿Trump logrará imponer su visión de paz en un escenario tan fracturado? ¿O se verá atrapado en una lucha encarnizada contra fuerzas políticas que amenazan con sofocar cualquier intento de cambio? El Congreso de los Estados Unidos, dividido y plagado de agendas opuestas, se perfila como un campo de batalla donde cada decisión será una guerra en sí misma. En el ámbito internacional, las potencias globales observan con recelo, preparándose para lo mejor o lo peor. Para Zelensky, este acuerdo podría significar el fin de la lucha, pero también el inicio de una nueva era de incertidumbre y vulnerabilidad. Para Putin es una oportunidad de consolidar su poder, aunque a un alto costo diplomático. Y para Trump es una apuesta arriesgada que definirá su legado no solo como presidente, sino como uno de los actores más controvertidos en la política internacional. Lo único claro en medio de esta tormenta diplomática es que el enfoque de Trump será tan dramático y audaz como su propia personalidad. Un espectáculo que polarizará a las masas y desafiará las normas establecidas. Su entrada en la Casa Blanca marcará un punto de inflexión, un momento crítico en el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuyas consecuencias podrían redefinir no solo el curso de esta guerra, sino el destino de naciones enteras. En juego no está solo la paz, sino el futuro de un orden mundial que podría desmoronarse o transformarse para siempre. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre el contexto geopolítico de la guerra entre Ucrania y Rusia, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.